reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos bajo el tema ¿qué significado tienen los 70 años y dónde viene esa medida de tiempo? Podemos medir el tiempo en minutos, en horas, en días, en años, en décadas. Pero lo de las 70 semanas de 7 es único en el pueblo de Dios. Los números 7 y como sus múltiplos, como por ejemplo 70, 49, indican cierta redondez, perfección o integridad en el pensamiento hebreo. 7 no es el número de días en una semana, sino también el número de años en un ciclo sabático. El número 70 se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de grupos de personas. Es, por ejemplo, el número de discípulos enviados por Jesús durante su ministerio terrenal. Lucas capítulo 10, versículo 1. Esto y otros factores indican que los números 7 y 70 pueden tener un significado simbólico. Así, en Mateo 18, 22, Jesús le dijo a Pedro que perdonara a su hermano 70 veces 7 si le pedía perdón todo y cada una de las veces. Este número claramente no debe ser interpretado literalmente. ¿Qué pasa si le pide perdón la 71ª vez? ¿Lo perdonaría o no? La intención aquí es de perdonar cada vez que la persona pida perdón, como si Pedro se suponía a llevar un registro o no estuviera obligado a perdonar a su hermano 491ª ocasión. En el Apocalipsis tenemos el número 7 en cada uno de los periodos de juicio: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y la última semana está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio, que es un total de 7 años. Años antes de la aparición del Goel o el Vengador, Redentor. Tenemos que también pensar que en las escrituras de Dios tiene un significado inmediato, pero también un significado espiritual. A pesar de que ambos están disponibles para todos a leer, sin embargo, el espíritu correcto facilita el entendimiento de acuerdo a la intención del autor. Por ejemplo, cuando se utiliza por primera vez la idea de la división del tiempo de 7 sietes, veamos Levítico 25, versículo 8 al 12. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes, el día de la expiación, día de ofrenda por el perdón. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de júbilo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo y será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Con la idea principal del tiempo de perdón y de restauración. Utilizando acá 7 semanas de años, Yahweh les instruye cómo contar el tiempo hasta la fiesta del jubileo en el día de la expiación del año número 50. De acuerdo con este pasaje, el número de años que suman 49 años es el número de años máximo que una persona podría ser mantenido como esclavo dentro del territorio israelita. Entre ellos, y aún
los que eran de afuera tenían también el derecho de ser libres en ese año número 50. Todo era devuelto. Los esclavos eran puestos en libertad, las deudas eran perdonadas, las posesiones eran retornadas, la tierra tomada como empeño era también retornada y no se podría sembrar para que la tierra descansara. Era un año sabático, un año santificado. Esta observación del jubileo debería influenciar el ámbito espiritual de igual manera. Todo debería de empezar de cero. Este es además un sistema de tomar el tiempo que es utilizado para las 70 semanas de 7 dadas a Daniel. Algo interesante que tiene que ser recalcado es que con el año del jubileo, la celebración, la liberación, este también envuelve la redención de la propiedad. Esto es rescatar la propiedad y devolvérsela al clan a la cual le pertenece según la repartición de la tierra de acuerdo al decreto de Yahweh. Era prohibido el hombre vender su tierra, pero si entraba en gran deuda y eso saciaba su deuda, entonces tendría que ser así. Para nuestros propósitos, redentor es aquel que como pariente pudiente paga las deudas de la persona o del otro pariente que pierde su derecho a la propiedad como dueño o custodio de ella. Gaal, redimir, actuar como pariente cercano. Se refiere a llevar a cabo la responsabilidad del pariente más cercano para proteger los intereses del clan. Con referencia a un contexto familiar, el concepto de redención se refiere a la importancia de mantener la propiedad dentro del clan o recuperar la propiedad que se ha vendido. Números capítulo 5, versículo 8, Levíticos 25, 23, Jeremías 32, 7, Ruth 4, 1 en adelante. El pariente más cercano era responsable de redimir los bienes que habían sido vendidos y también podía llevar a la viuda de un pariente a su hogar. Ruth capítulo 2, versículo 20. Ruth capítulo 3, versículo 9 y 12. De aquí el título de Jesús como redentor de su pueblo, Gaal. La idea se expande a la redención de la cautividad o de cualquier pérdida. Y esto va al final de las 70 semanas, cuando Jesucristo venga a pelear con los enemigos de Israel que han tomado posesión de la tierra, y Él viene a repatriar a los que han sido exiliados nuevamente fuera de la ciudad. Esto no es coincidencia. 490 años. Bendito sea el nombre de Dios. Gaal significa el redentor, que es para redimir, entregar, vengar, actuar como un pariente. Este grupo de palabras se usa 90 veces, principalmente en el Pentateuco, los Salmos, Isaías, Ruth. La raíz parece ser casi exclusivamente hebreo. La única derivación de esta palabra que se encuentra fuera del hebreo es por un nombre propio amorita, Gael. La primera ocurrencia de Gaal es en Génesis capítulo 48, versículo 16. El ángel que me redimió, Gaal. Jacob dice que el ángel le redimió de todo mal, lo libró de todo mal. Significa como el que liberó, me liberó de todo daño, dice la Nueva Versión Internacional. La idea del año de jubileo era el de establecer un tiempo de restauración de la tierra, del estatus de que es embargado, de la posesión a la familia o al clan y de la libertad. El jubileo es un volver a empezar, es motivo de celebración. Levítico capítulo 25, versículos 22 al 28. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo.
hasta el año 9, hasta que venga su fruto. Comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano había vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador o redentor y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará entonces en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Contrario al jubileo, Yahweh determina quitar la alegría del pueblo por su grave ofensa, adopción a otros dioses y que no son dioses. De acuerdo con la profecía dada por el profeta Jeremías, Yahweh había determinado la cautividad de Judá a Babilonia por la idolatría del pueblo en la ciudad de Jerusalén, la cual es su ciudad. Luego él mismo será su redentor. Jeremías capítulo 25 versículos 10 al 12. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán hasta las naciones del rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Luego del cumplimiento del tiempo de la desolación, que significa destrucción, Yahweh les devolverá a la tierra tal como se había profetizado. Note que el pasaje dice que la tierra descansó por 70 años. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados a cautiverio a Babilonia y fueron siervos de Babilonia y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces tenemos que tomar en cuenta este propósito de reposo cuando interpretamos la profecía de los 70 semanas de 7 de Daniel. La profecía de Jeremías, por otra parte, acerca de la cautividad, es interpretada a la luz del pasaje Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 18 al 21. Estas 70 semanas de años van en consonancia con los pasajes bíblicos que hablan sobre la teología del día de reposo, que es declarado a ser el final de cada séptimo día, donde por lo general el número 7 y sus múltiplos vienen a representar lo perfecto, lo completo, lo absoluto de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 20 al 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra dada por la boca del profeta Jeremías, hasta que hubo la tierra gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Todos los años de su asolamiento, abandono, separación serían considerados como de reposo. El plan de Dios revelado a Daniel siempre ha sido
desde el principio y Dios esconde la perfección de su ser a través de esa palabra dada. Yahweh ve que aún le faltaría a su pueblo aprender quién es Él y que determinaría un periodo más largo para la purificación perfecta del pueblo y de la ciudad. Y establece que no son 70 años, sino 70 semanas de años, cronológicamente hablando y cronográficamente hablando, son un total de 490 años. Aquí, si escudriñamos bien, encontraremos las huellas del Señor Jesús donde quiera que miremos. A pesar de que estas 70 semanas de años culminan con la destrucción de los enemigos de Dios, Israel, el enfoque principal de este pasaje debe de ser el perdón de Dios a través de su ungido y la habilitación permanente de la morada de Dios en medio de su pueblo, además de la reconquista y la redistribución al pueblo que había perdido ese derecho y vuelve nuevamente después de 490 años proféticos a la tierra que Dios le da, que pertenece a Dios, y ahora van a adorar a Dios como debe de ser, y este es el tiempo que tomó. El Santo de los Santos proporciona esta necesidad y es también el Goel de el pueblo, el redentor del pueblo. En el reloj de Dios y de acuerdo con su agenda revelada, estamos en la semana número 69, a manera de pausa, esperando que empiece la última semana. Jeremías 29, versículos 10 al 15 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta es la declaración del objetivo final después de la purificación del pueblo y la ciudad. Tanto las medidas de tiempo como su cumplimiento son dados por Dios. Recordemos que este es el plan revelado de Yahweh por Yahweh mismo, en el plan de redención, liberación para Israel y para la gran ciudad. Hay objetivos específicos que necesitan cumplirse. El primer objetivo es el de la limpieza de la tierra. Dios santificará la tierra y la separará para él, pero antes necesita separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras, los hijos de Dios de los hijos del mundo. Este es el propósito principal de las 70 semanas de años y su cumplimiento. Jesús, nuestro Señor, es el Goel de su pueblo. Gael o Goel, vengador o redentor, la misma raíz. En esta función de redentor, Gael, de santificador, el rol del Señor es el de abrir el camino por medio del sacrificio en la cruz para que el pueblo pudiera ser así comprado, redimido por el precio de su vida. El Evangelio necesita darse a conocer a Israel. El periodo de prueba para la tierra, la gran tribulación, viene por esta misma causa, para que busquen y se amparen en el Señor. Los que creen se acercarán más a Él, mas los que no creen se alejarán más. Este es el tiempo de angustia para Jacob que hablan las Escrituras. Esta tribulación
viene por causa de la maldad del mundo y la abominación desoladora que lleva al mundo entero a la idolatría del dragón. Debemos de estar pendientes y entender los tiempos en que estamos viviendo. Pronto vendrán los principios de dolores. Recuerda, Cristo ya viene y necesitamos estar preparados.